En este vídeo vamos a incluir una serie de vídeos pequeñitos para poder conocer los procesos de fabricación de los plásticos. La mayoría de los procesos o procedimientos de fabricación con plásticos aprovechan la facilidad con que estos se funden o se reblandecen, incluso a no muy altas temperaturas. Sin embargo, existen algunas diferencias según se trabaje con materiales termoplásticos o termoestables. Ya sabéis que su estructura interna no es igual y que su comportamiento frente a la temperatura tampoco es el mismo. Veamos, dentro del conformado para plásticos podemos distinguir varios tipos de moldeo y moldeado. Moldeo por inyección, moldeo por extrusión, moldeo por soplado y moldeado al vacío. Vamos a ver el primero, moldeo por inyección. Esta es una técnica para obtener cuencos, carcasas y piezas con formas complicadas. Los gránulos de plástico son arrastrados por el movimiento giratorio del tornillo, para luego fundirse a lo largo del mismo. Si os fijáis, aunque no se distinga muy bien, esto se trata de una especie de resistencias que otorgan calor a todo el conjunto, de forma que estos gránulos de plástico aquí ya están en estado líquido, están fundidos. Esta masa que está fundida, es empujada por el tornillo, de forma que se inyecta sobre un molde. Por eso se llama moldeo por inyección, y es donde se da forma a la propia pieza. Una vez que se ha enfriado ese plástico, se separa el molde y se extrae la pieza. Esto es una sección de la máquina, pero os la podéis imaginar que si no la viéramos, o sea, si no estuviera hecha la sección, no podríamos ver lo que hay en el interior. De todas formas, ahora mismo vamos a ver un vídeo para que lo entendáis mejor. El moldeo por inyección permite fabricar piezas de gran calidad, de formas complicadas, sin tener que recurrir posteriormente a operaciones de acabado final. Es el método más utilizado en el moldeo de termoplásticos, aunque se utiliza en ocasiones en el moldeo de elastómeros y de termoestables. Una máquina de inyección se compone fundamentalmente de una zona de plastificación con el control de temperatura que se acopla con un molde cerrado con apertura programada. El material, en forma de granza de tamaño homogéneo, se incorpora a través del dosificador al cilindro, en cuyo interior existe un tornillo sin fin, cuya misión es la de transportar el material hacia el molde. El cilindro está calentado por una resistencia eléctrica. Una vez enfriada la pieza a moldear, se abre el molde y la pieza se expulsa al exterior mediante unos espárragos. El siguiente conformado para termoplásticos, es decir, el siguiente proceso de fabricación o procedimiento, sería el moldeo por extrusión. Si observamos la imagen, es muy similar al anterior. En este caso, tenemos exactamente igual que antes el plástico en forma de granulo, tendríamos el tornillo que va girando todo el rato y tendríamos los calentadores, que son los que hacen que este material plástico se vuelva líquido, es decir, que se funda. Al igual que antes, este tornillo lo que hace es empujar al plástico hacia el final de la máquina, donde se coloca una especie de boquilla que es la que le da la forma al objeto final. En este caso lo que se está obteniendo es un tubo. Aquí hemos visto, como podemos observar, hay un baño de agua que hace o que facilita que este material fundido se enfríe y por lo tanto tengamos ya el plástico con la forma deseada. A continuación vamos a ver un vídeo que nos facilitará entender muchísimo mejor este proceso, que es muy habitual para realizar, por ejemplo, tubos de polietileno. El moldeo por extrusión representa una técnica de moldeo en continuo para fabricar artículos semiacabados, huecos o láminas de sección transversal constante y de longitud indefinida. Su fundamento es similar al de una máquina inyectora. El material se introduce en un cilindro sometido a un programa de temperatura, en el que existe un tornillo sin fin que impulsa al material, una vez reblandecido, hacia la salida, la cual tiene acoplada una boquilla de forma definida. Mediante esta técnica se fabrican revestimientos delgados para diferentes materiales, envolturas aislantes para cables eléctricos, mangueras, láminas, etc.
Otro proceso de fabricación es el moldeo por soplado. En este caso partimos de un cilindro hueco en el cual se introduce aire a presión hasta que el material se adapta a las paredes del molde. Fijaros, este sería el molde, nosotros introducimos el cilindro de plástico y automáticamente la máquina lo que hace es introducir aire a presión, de forma que este plástico inicial ocupa el volumen del molde adquiriendo la forma deseada. Casi todas las botellas de plástico se fabrican con este procedimiento. Una vez que se enfría la pieza, se abre el molde y se seca la pieza. Exactamente igual que antes, vamos a ver un vídeo que nos va a facilitar comprender en qué consiste el moldeo por soplado. El soplado es una técnica acoplada a la extrusión utilizada para moldear cuerpos huecos como botellas a partir de un tubo extruido. Se dirige el tubo extruido al interior de un molde de dos mitades. Se cierra este pinzando uno de los extremos del tubo y se calienta. Cuando el material está reblandecido, se insufla una corriente de aire por el interior que obliga al material a adoptar la forma del molde en el que se encuentra. El último sistema de fabricación de materiales plásticos termoplásticos es el moldeado al vacío. Esta es una técnica que se emplea para fabricar envoltorios para alimentos, juguetes, utensilios de cocina, etc. Veamos, aquí lo que tenemos es una especie de molde y lo que se coloca es una lámina de plástico. La forma deseada seguramente será esta de aquí. A continuación se cierra la máquina y se aplica calor. Al aplicarse calor se reblandece esta lámina de plástico y a continuación lo que se hace es hacer vacío. ¿Veis? Por la parte inferior aquí se hace el vacío de forma que la plancha adopta la forma de ese molde, gracias al empuje de la presión atmosférica que tenemos aquí. Vamos a ver un vídeo que nos facilitará comprender el moldeado al vacío. Polimerización o curado mediante calor y presión al mismo tiempo que se da forma a las piezas o a los productos correspondientes. Es decir, la polimerización parcial se realiza en gránulos o resinas líquidas para facilitar el posterior moldeado, que es donde tiene lugar la curación y formación definitiva de los polímeros. Veamos, en este caso distinguimos dos tipos. El primero de ellos, moldeo por compresión. Esta es una técnica que se emplea para fabricar clavijas, bases de enchufes, carcasas, mangos. Si os fijáis, consiste en lo siguiente. Tenemos un molde donde nosotros introducimos el material plástico. A continuación se empieza a calentar. Esto, aunque veáis aquí unos circulitos, en realidad sería como que este agua caliente de aquí tendría otra entrada por aquí. Es como un circuito cerrado, como los radiadores de nuestras viviendas, que está continuamente circulando un fluido caliente. De forma que aportamos el calor necesario para que se ablande el material. En siguiente lugar sería comprimimos el molde, por eso se llama moldeo por compresión, de forma que el material se adapta a la forma del molde. Y por último, antes hemos visto que esta parte inferior de aquí abajo estaba de color rojo y ahora vemos que esta está de color azul.
Esto es lo que significa que hacemos pasar agua fría o agua u otro líquido de forma que somos capaces de enfriar este material. Y una vez que ya se ha enfriado, pues se abre el molde y por tanto obtenemos el producto final. Esta sería la secuencia de todos los pasos. Introducimos el material plástico, lo calentamos para que se empiece a ablandar, aplicamos presión a través de la compresión del molde y luego aportamos el suficiente frío para que el producto se forme en su totalidad. Y una vez que abramos el molde, obtenemos el producto final. Al igual que antes, vamos a ver una especie de vídeo. El siguiente tipo o el último tipo de conformado de los plásticos termoplásticos, esto está mal, tiene que ser termoestables, esto está mal. Es el moldeo por impregnación de resinas. Esta es una técnica que se emplea para fabricar depósitos, cascos de embarcaciones, etc. Como vemos, aquí lo que hacemos es añadir la resina, que sería la parte plástica, y luego añadimos otro tipo de material como la fibra de vidrio, de forma que le dotamos a la capa que aplicamos una mayor resistencia mecánica y química. Esto se aplica mediante un rodillo. Aquí lo podemos ver mejor. Ponemos la fibra de vidrio y luego le aplicamos la resina de forma que la resina hace que esta fibra de vidrio se plastifique en todo su conjunto. Por último, tenemos otro tipo de proceso de fabricación que se llama espumación. En este caso, lo que nosotros hacemos es aplicar aire a la vez que se crea el material, de forma que se crea una estructura de mini burbujas. Vamos a ver cómo. Mirad, en este caso suele ser el poliestireno expandido, ¿vale? Primero le hacemos una preexpansión de las perlas por acción del calor y luego a la hora de formar la pieza la inyectamos en un molde como en otras ocasiones, pero también le adicionamos un poquito de aire para obtener el poliestireno extruido, tipo a los embalajes que utilizamos en las cajas cuando compramos una televisión. Vamos a ver a continuación un fragmento de un vídeo sobre la espumación. La espumación es una técnica utilizada para formar plásticos celulares expandidos, cuya finalidad es la de conseguir materiales de muy baja densidad. Los materiales espumados o espumas tienen muy buenas propiedades de aislamiento térmico y acústico, por lo que son útiles en la fabricación de estructuras ligeras en la construcción y también se utilizan por su baja densidad de envase. El procedimiento a seguir es muy sencillo. Basta incorporar a la formulación un producto espumante que al calentarse se descompone emitiendo un gas que atraviesa la masa del polímero, quedándose incorporado a esta y disminuyendo así su densidad.